Hoy quiero que juntos abordemos un tema en donde mi deseo es que, es una reflexión breve que hoy vamos a tener, pero deseo hacerlo muy pausadamente y tomando el tiempo suficiente, ya que cuando conocemos un tema, generalmente nos traiciona nuestra forma de pensar porque damos por hecho que ya conocemos sobre ese aspecto. Y a veces eso nos impide estar abiertos a aquello que Dios quiere refrescar o quiere afirmar, o simple y sencillamente pudiera ser una parte de lo que escucho en donde pueda yo tener claridad o entendimiento. Y hoy el tema que vamos a tratar es el tema del perdón. La semana pasada les compartía yo sobre la importancia de aligerar la carga, ¿se acuerdan? Y un aspecto importante que nos ayuda a aligerar la carga es el perdón. Y hay algunos aspectos que voy a estar tocando hoy como una introducción general. La próxima semana continuaremos hablando sobre este mismo aspecto, sobre el aspecto del perdón o sobre el tema del perdón. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el perdón? ¿Sí? ¿Sí saben lo que es el perdón? Sí, si aquí los invitara yo a pasar aquí al frente, podrían compartirnos para platicarnos sobre qué es el perdón, porque una cosa es decir, sí, Dios ya me perdonó, pero la otra es cómo lo defino, qué aspectos son importantes sobre el perdón, cuántos elementos intervienen en el perdón, qué no es el perdón. No sé si se han hecho esas preguntas, ¿qué no es el perdón? ¿Qué me pide Dios que haga en relación a perdonar? ¿Por qué es importante el perdón? Entonces, tenemos que buscar el fundamento bíblico en relación a este tema particularmente. Déjenme decirles que el perdón, voy a hacer una pequeña introducción, el perdón está comprobado aún científicamente que cuando hay un perdón genuino frente a aquella o en relación a aquel agravio, ofensa, daño que he recibido, maltrato, traición, hay muchos aspectos que están o que conllevan a una persona a tener que perdonar, no sé si se han dado cuenta. Hay cosas que son muy fuertes y otras que son sencillas, como es que no me saludó. La persona me vio y se pasó de lado y no me saludó, entonces eso genera una ofensa. O la ofensa que a veces siente o la molestia que siente la persona cuando no le llaman por teléfono el día de su cumpleaños. Para algunos podría ser algo intrascendente, algo no complejo, pero hay para quienes representa un olvido que no se puede perdonar fácilmente. Pregúntenles a las parejas o en una relación matrimonial cuando a uno de ellos se le olvida la fecha en la que se casaron. Para algunos es un serio problema. Si están de acuerdo conmigo, para algunas personas, y no es que no tenga importancia o no tenga relevancia, sino la persona se siente afectada, se siente lastimada, porque detrás de eso podría haber una serie de, cualquier cantidad de cosas que ni siquiera vienen al caso tocar. Pero a veces eso puede ser una gran ofensa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No se acordó. Generalmente, no siempre, pero generalmente a los hombres nos pasa eso. Vuelvo a repetir, no siempre. Y no es una justificación, pues es que soy hombre y se me olvida todo. Hay muchas formas de recordarlo, pero sin embargo hablo de que ese momento generó algo que afectó, porque tiene que ver, el perdón tiene que ver con relaciones. Ahí es donde se genera el agravio en las relaciones, ahí es donde se generan los problemas, ahí es donde se genera la desobediencia.
Por ejemplo, en la relación que tenemos con Dios, ¿sí?, o que el hombre debería tener con Dios, ahí se genera un conflicto. ¿Sí? El hombre queriendo hacer su voluntad, el hombre queriendo gobernar su propia vida y Dios habiendo establecido ya principios y lineamientos para la vida del hombre. No sé si se han percatado, generalmente en las relaciones es donde hay una serie de situaciones muy complejas y cuando eso simple y sencillamente lo consideramos en que cada uno de nosotros somos muy diferentes, completamente diferentes. Es más, los hijos en una familia son completamente diferentes, aunque hayan recibido el trato muy semejante o casi igual, las mismas condiciones. Se me está viciando, Mau. Se me está viciando. Las mismas condiciones en las que han crecido, la misma disciplina, los mismos privilegios o las mismas limitaciones, pero los hijos actúan de manera diferente. Y hay algunos hijos que pueden sentirse agredidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres que estudie música? ¿Por qué? Y entonces ahí empieza a generarse un conflicto interno. Aun y cuando en este caso, el papá o la mamá quieren proporcionarle algo que quizá ellos no tuvieron. Y entonces eso genera una incomodidad, incomoda una agresión, o sea, la persona se siente agredida. A mí no me gusta la música. Y claro, bueno, trasladándolo por el otro lado, los papás ya no lo imaginamos tocando música X, Y o Z, ¿no? Pero eso genera, y cuando te hablo de la necesidad del perdón o del perdón, tiene que ver con relaciones. Puede ser la relación que tenemos con Dios. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que ahí se genera, ahí puede haber conflicto en esa relación que se está teniendo ahí? Puede ser la relación que establecemos en nuestro círculo familiar con nuestros padres. Desde que empezamos a crecer, se empieza a establecer esa relación y cuántos bemoles no hay en una relación de nosotros hacia nuestros padres. Hay unas que inclusive han sido involuntarias, errores involuntarios. Pero ahí quedan. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Los papás ya no están, pero ahí quedan. Ahí queda esa afectación. En la relación que tenemos cuando somos hijos con nuestros padres o de los padres hacia los hijos. Y de eso seguramente ustedes tienen una gran cantidad de ejemplos y de historias. En donde dices, los hijos pueden decir, alguno de los hijos, hija o hijo, ¿por qué no me diste, fíjense bien, ¿por qué no me diste el cuidado que yo necesitaba? ¿Por qué te fuiste a trabajar todo el tiempo? Lo citaba un poco la vez pasada. ¿O por qué me abandonaste y me dejaste bajo el cuidado de otras personas cuando tú eras la persona que debía de haberme cuidado, de haberme dado calor? Y entonces, fíjense bien, en esas relaciones se genera algo que se llama deuda. ¿Sí queda claro? O sea, se genera una deuda, algo que se debe. Pues en relación a Dios debíamos hacer lo correcto. Porque algo que encontramos en la Escritura es que los hombres y mujeres, aún sin conocer a Dios, tenemos la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Hay una conciencia en nosotros. Y entonces, desde que se es pequeño, uno empieza a crecer y uno puede saber lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Están de acuerdo conmigo? Ustedes inclusive pueden ver a un niño pequeño haciendo travesuras y sabe que está haciendo algo malo. Y se va a esconder. Y entonces empieza a decir, ay, ese niño es maldoso. Y dices, pero ¿quién le enseñó esa maldad? La naturaleza que hay ahí. ¿Sí? Aunque hay una verdad, o sea, sabe que no debía hacerlo, sin embargo lo hace. Entonces, desde ahí empieza. Y ahora, cuando crecemos y somos adultos, hay cosas en las que ya somos completamente conscientes. Y fíjense bien, aún
sin haber conocido nada sobre el cristianismo y nada sobre Dios. Y sin embargo, se genera una deuda. O la deuda que tiene una persona a la que le brindaste tu apoyo, todo, le diste muchas cosas y sin embargo nos defrauda. Ahora, déjenme decirle que cuando hablamos de relaciones, hablamos de momentos en los que se daña el corazón, se daña la confianza, se dañan muchas cosas. Y de los dolores que más duelen, de las cosas que más duelen, más bien, de las cosas que más duelen, que más afectan, son aquellas de las personas más cercanas. Por eso es tan fuerte cuando los padres se equivocan, por eso es tan fuerte cuando los hijos se equivocan. El daño que causan al corazón de un padre, un hijo desobediente, un hijo voluntarioso, un hijo que se equivoca. Imagínense qué sucede en el corazón de los padres cuando los padres ven o se dan cuenta de que alguno de sus seres amados le ha sustraído algo. Ahí hay una deuda que, bueno, depende. Depende. Porque a veces ni siquiera es el hecho de lo que se perdió. O sea, no tiene que ver con cuánto costaba lo que se perdió, sino lo que duele y el problema que se genera en el corazón producto de eso que ya no está. Pero no es tan solo el hecho del aspecto físico, de lo material, sino de ya no te tengo confianza. Y entonces, pues se genera un conflicto en el corazón. Y yo no dudo que ustedes y yo, quienes me están escuchando, hemos llegado a tener conflictos en el corazón, producto de que en una relación sucedió algo así en nuestra vida. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el agravio, la ofensa, el dolor, producto de algo como lo que les he mencionado? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes palabras duras, palabras que lastimaron? Entonces, cuando hablamos del perdón, estamos hablando de relaciones. Y déjenme decirles, hay relaciones que son para toda la vida. Yo creo que ya se han de haber dado cuenta. Nos guste o no nos guste. Relaciones para toda la vida. Y entonces, pues más vale la pena arreglar las cosas en el corazón. Porque hay relaciones, hay veces que uno dice, ay, pues ya total, dejo de hablarle y no le vuelvo a ver. No, hay personas que van a estar ahí siempre en nuestra vida de alguna forma. Simplemente, ya no puedes cambiar quiénes fueron tus papás. No, eso no hay forma de cambiarlo. O no puedes cambiar quiénes fueron tus hijos, ahí van a estar. Bien, mal, se porten mal, hagan lo correcto, ya. Los hijos van a estar ahí. La familia cercana ahí va a estar. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Los veas o no los veas. Es más, a veces llega a suceder que hay personas que dejas de ver por muchos años, pero de repente te los vuelves a encontrar, generalmente en los funerales. Qué curioso, ¿no? Ahí es donde te encuentras a las personas. Ahí es donde vuelves a establecer relación. Generalmente no es cuando las cosas marchan bien, sino cuando algo así sucede. Cuando hay una despedida, pues por ahí aparece el tío Pancracio que tenía como chorrocientos años que no lo veía y pues era ese tío Pancracio, era una fichita y afectó a muchos, pero bueno, finalmente pues te lo encuentras, ¿no? Y entonces el problema es que vuelves a vivir la situación, el agravio, la molestia, la situación o como lo hayas vivido. Entonces, el perdón es algo muy serio. O sea, muy serio es el perdón. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, si es tan delicado, que fíjense bien, qué tan delicado es que Dios lo estableció prácticamente como una ordenanza en la que no podíamos dejar de hacerlo. Te lo voy a decir de otra forma. Prácticamente es una orden, es un mandato.
No es si te sientes bien. Porque además, déjenme aclararles de una vez algo, el perdón no se otorga en función de lo que siento. Porque los sentimientos pueden estar muy afectados, pero el perdón no se otorga porque sienta perdonar. Por eso hay personas que llevan años sin perdonar. Y lo que hace la falta de perdón es que genera un resentimiento y una amargura tremenda en el corazón. Porque las personas quieren llegar a sentir que pueden perdonar. Yo no sé si les ha sucedido. O sea, y las personas para no perdonar, yo les puedo asegurar que tenemos más de una o dos justificaciones para no perdonar. ¿Es cierto o no? O sea, no estamos dispuestos a perdonar. Es más, el problema es cuando ya ni siquiera quien nos agravió, nos afectó, nos lastimó, ya no está. Pero los recuerdos siguen estando ahí. Y las vivencias siguen estando ahí. Y las situaciones que viví siguen estando ahí. Por eso es tan importante identificar y conocer cómo es el proceso del perdón de acuerdo a Dios. ¿Me explico? Porque nosotros no sentimos a veces que debamos perdonar, pero no es un sentimiento. Se los aclaro de una vez. No es un sentimiento. Sí están involucradas nuestras emociones, por supuesto, pero no es un sentimiento. Es una decisión. El perdón es una decisión. Y vamos a ver ahorita vamos a entrar un poquito a explorar cómo es que el perdón, cuáles son los elementos que intervienen en el perdón, en el proceso del perdón. Permítanme decirlo así. Ya ven que luego me da, por una mente así estructurada, medio organizada, me da por manejar esos términos, pero yo lo veo como un proceso. Un proceso. Generalmente las personas que no conocen a Dios es muy difícil que perdonen y pueden pasar años de terapia, y he conocido a muchas a lo largo de mi vida que llevan años de terapia y sin embargo no alcanzan a superar ese dolor, esa afectación, y generalmente esa persona llega a equivocarse de la misma forma en la que se equivocaron con ella. Y entonces la persona paga y paga terapias y sigue pagando terapias, y el tema no es que la terapia sea mala. Ya identifiqué dónde está el problema, pero hasta ahí quedo limitado. Porque el perdón tiene que ver con Dios. Fíjense bien, ¿eh? El perdón tiene que ver con Dios. Entonces, ¿yo puedo identificar que tuve a alguien que me afectó? Sí. Pero luego, ¿qué hago con ello? De una vez les voy a decir, el perdón no es igual a reconciliación. Claro, el que afectó le gustaría que los demás se reconciliaran con él cuando se ha arrepentido. ¿Y puede ser que haya reconciliación? Sí. Pero no es obligada la reconciliación. En la Biblia no vas a encontrar que estás obligado a reconciliarte. Y les voy a dar un principio muy claro. Dios te perdonó a ti y a mí antes de habernos reconciliado con Él. ¿Es cierto o no? Dice la Biblia que Dios nos perdonó mucho antes de que nosotros ni siquiera dijéramos. Es más, a muchos de nosotros nos importaba nada, o sea, pues qué padre que Dios me quiere perdonar, pero yo no estoy interesado. Sin embargo, ya te perdonó. Aunque no había reconciliación. Aunque tú no estabas dispuesto a seguirlo ni a amarlo, Dios nos estaba perdonando en Cristo
anticipadamente. ¿Estábamos reconciliados con Él? No, es más, estábamos peleadísimos, enojados muchos de nosotros y no queriendo saber nada de Dios. Entonces, eso es un principio de Dios. Puedo perdonar, sí, aunque no haya reconciliación. Qué bendición es si además del perdón hay una reconciliación. Déjenme decirles de una vez, a veces llega a ser mucho más sencillo perdonar con las personas que tienen nuestra misma sangre. No sé si lo han notado. Como que algo sucede a nivel de esa relación que hay. No siempre, pero qué difícil es perdonar a aquellos que no son los nuestros ni los cercanos. ¿Se han dado cuenta que a los padres en ocasiones les resulta más fácil perdonar? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Sí o no? ¿Sí se han percatado de eso? Aunque el problema ahí es que perdón no es igual a justificación también. Les digo el siguiente aspecto. Perdonar no te pide que justifiques. ¿Cómo puede justificarse la actitud de una persona golpeadora? ¿Cómo puede justificarse? ¿Cómo puede justificarse a una persona que abusó sexualmente de otra cuando era niña o niño? ¿Cómo se puede justificar eso? No hay forma de justificarlo. ¿Cómo es posible justificar el hecho de que alguien, habiendo entrado y habiéndosele dado la posibilidad de entrar a la casa, sustraiga algo de esa casa cuando lo único que hicieron fue brindarle la ayuda? ¿Qué justificación puede haber para eso? No existe justificación para eso. Sin embargo, el perdón no es igual a justificar, porque además las personas, bueno, no, pues te voy a perdonar. Es que la persona esto, la persona... No, Dios no te pide que justifiques a nadie. Él es el que justifica. ¿Sí queda claro? Él es el que justifica. Él es el que perdona y Él es el que justifica. Sin embargo, hay cosas para las que no hay justificación. Un hijo que golpeó a sus padres, por la razón que fuera, imagínate, ¿qué justificación puede haber ahí? Es que me hacían enojar. ¿Qué justificación puede haber ahí? No. ¿Qué justificación puede haber a hijos que insultan a sus padres o les levantan la voz a sus padres? ¿Qué justificación? No, pues es que se lo merece. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Eres Dios? ¿Eres el dueño del universo? ¿Quién eres? Y sin embargo, las personas nos atrevemos a hacerlo. He conocido muchas historias, como las que quizá algunos de ustedes han conocido. Pero ten presente, el perdón no es igual a justificación. No puede haber, o no te pide Dios que justifiques a nadie. Y otro aspecto sobre el perdón no es igual a olvidar. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Tú puedes perdonar, sin embargo ahí van a estar presentes y vas a estarte acordando. La diferencia enorme que cuando se ha perdonado es que ya no habrá ese sentimiento en el corazón, en lo más profundo del ser. Ya no sentirás ese deseo de vengar, o de que te sea pagado eso que fue quitado o que fue hecho en tu contra. ¿Me explico? O sea, ya no va a haber ese deseo. Sin embargo, sí vas a recordar, un hijo o una hija sí va a recordar que fue abandonada por su padre o por su madre. Sí lo va a recordar. Pero ya no va a afectarle. Habrá una restauración en su vida. ¿Sí me explico? O sea, no es igual, el perdón no es igual a olvidar. O sea, por eso es tan complejo. Es que olvida de todos los años de desgracia que te di y todas las malas noches que te... No es así. No es así. O sea, toma tiempo. O sea, llega el momento en el que hay una tal restauración que eso empieza a quedar atrás, y ya no afecta nuestra relación presente, ya volvemos a establecer diálogo, ya puedo volver a
y voy poco a poco confiando. Sin embargo, ahí está presente lo que sucedió. Por favor, si nosotros somos los que hemos afectado a alguien, lastimado a alguien, no pretendemos que las personas que están frente a nosotros lo olviden. Hay una sola persona que tiene la capacidad de olvidar, y es Dios. Y lo dice en su palabra, Ya no me acordaré más de tus errores, ya no me acordaré más de tus pecados, cuando ha habido un arrepentimiento genuino y hemos tomado en cuenta la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo mal y de todo pecado. Es el único. Y ni me preguntes cómo es eso. No lo entiendo. Pero Él dice que se olvida y se olvida, punto. Ya no me acordaré más, ya se acabó. Ya no lo trae a memoria, ya. A ver, me acuerdo que en el 90 y tantos tú hiciste esto. Te voy a mandar una pruebita porque en el 94 tú hiciste esto. No, ya me arrepentí, ya. Dios lo dejó atrás. Sin embargo, los seres humanos luchamos mucho con los recuerdos, porque nos vamos a seguir acordando. Y quienes nos equivocamos o nos hemos equivocado, cometemos el error de así como que ya no pasó nada. No, ya. Eres una exagerada mujer, ya. Olvídate. Y claro, depende de la falta, del agravio que hayamos tenido. Sí estoy dándoles un panorama un poquito general. Ahorita vamos a ir a la porción que les dije. ¿Me pones la primera diapositiva, David, por favor? La siguiente, el perdón. ¿Qué elementos intervienen cuando estamos hablando del perdón? Primero, ¿a quién se le debe? O sea, ¿con quién se tiene una deuda? Entonces, en este caso, tú y yo podemos tener deudas con Dios. ¿Habrá algo que Dios nos haya dicho cómo lo hiciéramos y sin embargo hicimos lo contrario? ¿Sí? ¿Sí habrá algo que Dios te dijo claramente, oye, pues mira, así en tu vida y así? Algo muy puntual que Dios nos dijo y sin embargo, lejos de obedecerlo, lo desobedecimos. Es más, simplemente lo ignoramos. Esa desobediencia ya nos generó a nosotros una deuda. He conocido a personas caminando en el cristianismo por muchos años que siguen guardando en el corazón resentimiento y amargura producto de una ofensa y no están dispuestas a perdonar aunque Dios ya se los haya dicho. Si tú no perdonas a otros tus ofensas, dijo Jesús, el Padre tampoco te va a perdonar a ti. Y sin embargo, lo sigo haciendo. A Dios le debo una respuesta. No es que sienta que deba perdonar. Es que Él me dijo que debo perdonar. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿a quién se le debe? En este caso, pues a Dios. Entonces, con Dios hay una deuda. Puede ser que en relación a otro, ¿a quién se le debe? A nosotros mismos, ya que debemos perdonar a otros y debemos perdonarnos a nosotros mismos. En relación a este primer aspecto, debemos perdonar a otros. Hay deudas que las personas empiezan a generar, que empiezan a tener con nosotros. ¿Es cierto o no? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Es más, les voy a hacer una pregunta. Por favor, ni volteen ni coden a nadie, viendo hacia adelante. ¿Alguien tendrá en este momento una deuda contigo? ¿Algo que te deban? Por un agravio, por una ofensa, porque te desobedeció la persona, porque te afectó de alguna manera y porque le tienes ahí un guardadito. O sea, a ver, todavía no, o sea, esta persona ni siquiera se ha disculpado, ni siquiera ha dicho, oye, pues perdón. Generalmente, ¿sabes qué? Cuando hay conflicto, y por eso hablaba yo de las relaciones, cuando hay conflicto, entonces la persona empieza a cambiar de actitud y piensa que por eso ya no tiene que pedir perdón. ¿Estás entendiendo?
o no? ¿O se los explico de otra forma? ¿Sí? A ver, se los explico de otra forma. Gracias, Connie. A ver, soy un hijo que tomó algo de casa indebidamente y me cacharon en la movida. Pero lo hice 2 o 3 veces y era porque andaba yo en unos rollos ahí complicados de mi vida y entonces de pronto ya me empiezo a portar bien. Y entonces como ya me estoy portando bien, entonces omito que tengo una deuda que se generó porque yo sustraje cosas de la casa de mis padres cuando no debí de haberle hecho. Y entonces empiezo a caminar en la vida como si nada hubiera pasado. Ahí tengo una deuda, ¿eh? ¿Sí están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ahora sí, sí. Tengo una deuda. Que no me la estén diciendo, que no me la estén reclamando, esa es otra cosa, pero hay una deuda. Ahora sí, sí lo entendieron así. O sea, hay una deuda. La deuda que otros tienen hacia nosotros por la forma en la que se condujeron, por la forma en la que actuaron. Ahora, puede ser que la persona no se atreva a cancelar la deuda. Y entonces, ¿qué crees? A ti te va a corresponder cancelar la deuda. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí es claro? Hay personas que no las vas a volver a ver o no se van a atrever o no quieren hacerlo. Sin embargo, como tú sabes que esas personas tienen una deuda contigo, tú tendrás que hacer algo al respecto. Porque es muy probable que algunas veces las personas no se atrevan a decir, oye, perdón. Es más, ¿qué sucede? Cuando se cacha a alguien en la maroma, así decimos en México coloquialmente, lo que la persona trata de hacer es justificarse por todos los medios. Y lo último que busca es aceptar que realmente se equivocó. Y entonces, pues ahí ya tienes 2 problemas, porque hasta la persona puede quedar como mentirosa, exagerada, inconsciente, muchas cosas. Pero entonces ahí lo que se requiere es que hagamos algo al respecto. Y también puede ser que a veces tengamos una deuda con nosotros mismos. Yo conozco algunas personas que la han pasado muy mal producto de sentirse mal consigo mismas y no haberse perdonado por errores de su vida pasada. Y entonces, pues ahí hay un serio problema con ella misma. Y también tenemos otro elemento que interviene, es ¿quién debe? ¿Quién debe? Te puedo asegurar que Dios no nos debe, ¿eh? Nosotros sí podemos deber. O sea, nosotros sí podemos deber, porque te tengo una noticia. También tú y yo estamos en la posibilidad de pedirle perdón a otros por los errores que hayamos cometido. ¿Cuántos de ustedes creen que se van a seguir equivocando? Gracias por su sinceridad. Y muchos así en automático. Yo estoy en el proceso. O sea, y qué bueno es que no tenemos la intención de equivocarnos, pero lo más probable es que nos equivoquemos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿ya entendiste los elementos que intervienen? El perdón, ¿qué es el perdón? ¿Cómo se define en la Biblia el perdón? Hay 2 palabras, una en el hebreo y otra en el griego, que la palabra perdón es ser clemente. En el Antiguo Testamento, esta palabra es la palabra salaj, y es ser clemente, misericordioso, propiciar, expiar, dejar, cancelar. No voy a meterme a profundidad sobre cómo es que operaba el perdón en el Antiguo Testamento, en la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel, sino más bien quiero centrarme en relación a lo que Jesucristo nos enseñó a nosotros.
Porque cuando Jesús vino, hizo algo que no era posible anteriormente. ¿Me explico? Ahí el pueblo se equivocaba y había que presentar ofrendas de tal manera que entonces se cubría el pecado, no se cancelaba, se cubría, no se borraba, se cubría las faltas, los errores. Pero no es nuestro tema hoy. Vamos a ir concretamente, y me gusta quedarme con esa definición de dejar y de cancelar. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos que es esta palabra que está ahí, afiemi, dice primeramente enviar afuera, despedir, remitir deudas, quedando estas totalmente ¿qué? Canceladas. Deudas totalmente canceladas. Entonces, cuando necesita haber perdón, hay una deuda que alguien tiene o que nosotros tenemos. Vuelvo a repetir. Puede ser que haya una deuda que tú tienes que saldar o la deuda que otros tienen contigo. Hay deudas que yo debo saldar con Dios o deudas que debo saldar con las personas que me rodean. ¿Es correcto? Y hay otras que las personas tienen o que yo tengo en relación a mí mismo. Entonces, deudas quedando estas totalmente canceladas, pecados de los que se es libre del castigo, que era justo recibir. Que era justo recibir. Siguiente, por favor. A ver, voy a entrar rápidamente a este aspecto que es sumamente importante en relación al perdón. Uno de los elementos fundamentales de los que se carece cuando hay la intención de perdonar muchas veces es el amor. Entonces, la clave que hace menos difícil o llega a ser más difícil el perdonar está en función o en relación directa al amor. A menos amor, más complejo. Voy a volver a repetir. A menos amor en nosotros es más complejo perdonar. Por eso les decía, o sea, hay padres que lo van a perdonar. Y así del otro lado las personas viendo y dicen, pero ¿cómo lo vas a perdonar? ¿Sí han visto esos momentos? Sí, pero ¿cómo lo vas a perdonar? ¿Cómo la vas a perdonar? Si es una cabeza dura. ¿Cómo? ¿Por qué lo vas a hacer? Porque hay una proporción en relación al amor. Claro, lo más conveniente y lo mejor es que sea el amor de Dios, no nuestro propio amor, porque con ese nos vamos a equivocar. Entonces, dice Efesios 2:4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Nos amó tanto. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros hemos creído y nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Eso lo dice Juan. Y nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces nosotros no hicimos méritos para que Él nos amara. Él decidió amarnos a ti y a mí. Y producto de ese amor sacrificó. Les voy a decir algo en relación al perdón. El perdón para otorgarlo cuesta. Hay un precio que se paga. A veces pensamos que no hay ningún precio que se pague para perdonar. No, para perdonar, el perdonar tiene un precio.
cuando se perdona genuinamente. Voy a volver a repetir esto. ¿Saben qué me da la impresión? Que luego es demasiado monóxido de carbono el que a veces estamos ingiriendo. Y algunos ya empiezan así, sus ojitos, así. Es demasiado monóxido de carbono porque pues, estás respirando. Entonces así tantito te puedes bajar tantito y respirar, así no pasa nada, te respiras un poquito. Porque sí, eso es cierto, pues estás inhalando el propio, entonces es así como somnífero, estás yéndote. Y luego te van a preguntar, ¿y de qué compartió? Ay, no me acuerdo, creo que de la salvación, algo así, ¿no? O que la segunda venida de Cristo, y así, o sea, así como dices. Bueno, era para que se despertaran. Entonces, el amor es la base fundamental para perdonar. Este es el ejemplo que Dios nos ha dejado. Entonces, si amamos poco, fíjense bien, poca capacidad tendremos de perdonar. Entonces, por eso, ustedes habrán notado, quienes ya tienen más tiempo caminando en el cristianismo y considerando los temas de Dios, que cuando una persona recibe el perdón de Dios, se quiere reconciliar con todas las personas. No sé si lo han notado, así como que, compadre, perdóname, pero es que mira, compadre, yo andaba en malos pasos y la persona trata de, por todos los medios, y mamacita, perdóname, es que yo, cuando esa persona ha experimentado el perdón de Dios. Por eso la semana pasada les dije, asegúrense de haber experimentado ese quebranto producto de haber sido perdonados por Dios. No nada más un cambio de hábitos, un cambio de forma de conducta en la tierra. Una persona puede cambiar su conducta y sin embargo no haber experimentado el amor de Dios. Te doy mi palabra, he conocido a muchas personas que pueden dejar de hacer esto, pueden dejar de hacer aquello, empiezan a ser mejores padres, sí, pero no experimentaron el amor de Dios. Entonces, la persona cuando experimenta el amor de Dios y sabe que la deuda que tenía con Dios ha sido cancelada, entonces esa persona empieza a tener la capacidad ahora de ver las cosas de una forma diferente. De hecho, hay una porción en la Escritura, en Lucas, vayan conmigo, ahorita regresamos a Mateo. Lucas 7. Creo que tengo ahí la escritura, ¿verdad, David? Lucas 7. Ándale, ahí la tienes. En la Nueva Versión Internacional dice, está hablando de unos deudores, Jesús está hablando con una serie de personas ahí. Dice, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Y entonces respondió Simón, supongo que aquel a quien más le perdonó. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes la necesidad de que Dios te siga perdonando hoy? Voy a volver a repetirlo. ¿Tú tienes la necesidad de que Dios te siga perdonando hoy? Porque ¿sabes qué me impresiona a veces? Que posiblemente los creyentes,
tomamos una actitud equivocada y caminamos en la vida como si ya no tuviéramos necesidad en nuestra vida de ser perdonados por Dios. Y entonces, cuando no practicamos el perdón, tomamos la condición o la actitud del fariseo. A todos ya los veo así por encimita y digo, ay no, cómo se está equivocando, y no, aquello, no, es medio hipócrita, y no, es. Entonces tomo una actitud de fariseo, porque he perdido de vista que yo particularmente necesito ser perdonado y necesitaré seguir siendo perdonado constantemente. Porque no tengo que ser un homicida, no tengo que ser una persona que roba, no. Hay muchas cosas. Simplemente la Biblia nos enseña que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, ya eso se convirtió en pecado para mi vida. Yo sabía tratar bien a las personas, o debía saber tratar bien a las personas, o ya sé cómo debo tratar a las personas de una manera correcta y no lo hago, eso ya es para mí pecado. Dios me enseñó que no debo juzgar a los demás y lo sigo juzgando. ¿Qué significa eso? No, ya tomé una actitud de fariseo. Ya soy yo superior y ya todos los demás se equivocan, que eso es gravísimo. Entonces, a quien mucho le ha sido perdonado, mucho amará. Te pregunto, en estos últimos días, ¿tú habrás necesitado que Dios te perdone? Voy a volver a repetirlo. ¿Tú en estos días tendrás necesidad de perdonar a alguien? ¿Y que seas perdonado o perdonado por Dios? Entonces, cuando tú volteas a ver la forma en la que ha sido cancelada la deuda que tú tenías con Dios, entonces empiezas a amar más, amas más, y entonces ese beneficio, ese perdón que tú recibiste, entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Lo vas a transferir. El problema es que a veces tenemos las manos vacías. ¿Estás entendiendo o no mi ilustración? Voy a volver a hacerlo. Dios te perdona y entonces cancela la deuda y entonces tienes ya un beneficio. Ese beneficio ponlo como si fueran unas moneditas. A mayor beneficio, mayores monedas, ¿sí? Y entonces, con ese beneficio que ahora tienes, lo que haces cuando alguien necesitas perdonarlo es que eso te sirve para cancelar con esas moneditas la deuda. ¿Ya lo entendiste? ¿Sí lo entendiste o no? Entonces lo que haces, por eso a veces las personas no tenemos la capacidad para perdonar, no queremos perdonar, porque no tenemos nada. Y conozco a muchas personas, no unas cuantas, a muchas personas. Y en ocasiones en mi propia vida me he encontrado que no he tenido la capacidad para cancelar la deuda porque tengo las manos vacías. ¿Estás entendiendo? Tengo las manos vacías. Mientras estemos en la tierra, las personas se van a equivocar. Las personas nos van a afectar. Hay personas a las que he ayudado dentro de un grupo de creyentes, no están aquí. Les he ayudado como seguramente tú lo has hecho con otras. Y sin embargo, lejos de pagarte bien, te han pagado mal.
Entonces no puedo justificar y decir, ay no, bueno, pues, ay Raúl, eres un tonto, ¿por qué? ¿Por qué lo ayudaste? Porque además nosotros así nos echamos peor y nos latigamos y nos afectamos. No, no, es que sí eres un tonto y no te debiste. No, a ver, ya lo hiciste y lo hecho está. Frente a una situación como esa, lo que tengo que ver es cuánto Dios me ha perdonado a mí. Cuánta misericordia Dios ha tenido acerca de mi vida. Y entonces veo cómo Dios lo ha hecho conmigo. Y entonces me doy cuenta que ha sido innumerable lo que Él ha hecho conmigo y cómo me ha perdonado. Y entonces ahora puedo transferir porque tengo saldo a favor. Permíteme decirlo así. Tengo saldo a favor. Y entonces agarro eso y lo ocupo porque ese es el precio. Ahí está, cancelada la deuda. Eso no significa que me vaya a reconciliar con la persona que me afectó. Eso no significa que diga, ah, no, bueno, mira, hagamos de cuenta como que no pasó nada. No, sí pasó. ¿Estás entendiendo? Sí pasó. Sí me afectaste, sí me lastimaste. Pero ¿qué crees? Ahora voy a pedirle a Dios por tu vida. Quizá ya no volvamos a tener la misma relación jamás, pero voy a pedirle a Dios para que puedas llegar a entender el daño que causas o que has causado. ¿Sí lo estás entendiendo? Porque Dios no me pide que justifique eso. Porque si hubo un daño, si hubo una afectación, te digo, porque dices, ¿sabes? Pero ¿cómo es que le ayudé a esta persona y lo único que fue ayudarla y ayudarla y ayudarla y ahora me paga de esa forma? Porque si no hago eso, ¿sabes qué hago? Entonces negaré la oportunidad de que Dios, o perderé la oportunidad de que Dios me use para seguir bendiciendo a otra persona. ¿Y sabes qué sucede la mayoría de las veces? Cerramos la llave, cerramos la oportunidad. Y es más, muchas veces hasta jamás volvemos a confiar en nadie. ¿Sí pudiste captar algo esta mañana? ¿Sí? Por eso Jesús decía, cuando ores, di también esto: Padre, perdona mis ofensas como también yo perdono a quienes me han ofendido. ¿Sí aparece en la oración de Jesús? ¿En la oración de Jesús? ¿En el Padre Nuestro? Sí. Pues porque a veces puede ser tan solo una expresión y ya. Pero qué diferente es cuando realmente yo estoy siendo perdonado hoy y mañana y pasado. Porque si no, entonces tengo un déficit. Y yo les puedo asegurar que a veces traemos varias cuentas por ahí pendientes. O varias personas. Generalmente tú observas la amargura de las personas y generalmente va a haber demasiadas cuentas pendientes. Muchas cuentas, ¿sí? Y a veces con esto y con aquella persona y con aquel familiar y con esa situación y con mi propia vida y con todo y con el planeta. Si has oído esa expresión, no anda buscando quién le hizo, sino quién se la pague, porque tiene demasiadas deudas. ¿A qué te animo hoy? A lo que te decía la semana pasada, a aligerar la carga. Y lo primero es reconocer cuánto me ha perdonado Dios y me seguirá perdonando. Porque entonces ahí crece tu amor. Cuando eres niño o cuando eres niña, puedes vivir muchas cosas.
Y hay algunas que ha llegado el momento en el que Dios me ha llevado a recordarlas y a tenerlas presentes. Unas en las que Él me ha perdonado y otras en las que yo he tenido que perdonarme a mí mismo o perdonar a alguien más. Y te puedo asegurar que cuando ha quedado cancelada esa deuda, me falta mucho para amar a Dios plenamente, pero sí ha crecido un poco más mi amor hacia Él. Entonces el amor hacia Él es más grande que lo que los demás puedan hacerte o puedan hacerme. Y vuelvo a repetir, no es porque no haya consecuencias, no es porque no tengas que hacer algo, no, es porque tú necesitas estar bien. Porque al que mucho le ha sido perdonado, mucho amará. Y entonces ese amor te va a llevar a perdonar a otros, aunque no lo merezcan. Porque generalmente queremos que las personas hagan los méritos suficientes para perdonarles. ¿Se han dado cuenta de eso? Pues no he hecho nada, más que pura desgracia, puros errores. ¿Cómo que lo voy a perdonar? O sea, como que le reviso y digo, pues este familiar mío no hizo nada. ¿No tiene de dónde se le pueda perdonar? No está en función de eso. O cuando ves a aquella persona y dices, no, pero pues como que me sale debiendo mucho. Es que no está en función de eso. ¿Sí queda claro? Esta es la primera parte. Esta es la primera parte del perdón. Para mí, te lo voy a decir tal cual, uno de los temas más delicados que puede haber y cómo Dios lo aborda. Muy delicado. Y ya se los he dicho en otras ocasiones, imagínate qué tan delicado es que dice, si tú no perdonas a otros sus ofensas, el Padre Celestial tampoco te perdonará a ti. Y ya no me da tiempo, que eso lo haré en la siguiente conferencia, ya no me da tiempo de Mateo 18, porque dice que aquel que fue despiadado y no perdonó, dijo que fuera lanzado y puesto puesto en las manos de los verdugos. El que no lo hizo. El que, no tomó en cuenta el favor que había recibido. Es verdaderamente serio el tema, ¿eh? No es así como de esos temas que dices, bueno, pues si levanto mis manos o no las levanto, bueno, pues así como que no me da por levantar las manos, ¿no? No, levantar las manos cuando estás cantando eso es una expresión, pero en la Biblia no señala que eso tenga consecuencias para nadie. Es una expresión del corazón, punto. Pero esto de lo que estamos hablando es muy serio, muy serio, ¿eh? Muy serio. ¿Identificas algo en lo que tengas que ser perdonada por Dios o perdonado por Dios? ¿Ustedes alcanzan a identificar algo así? Mientras hablaba, digo, como que traigo una deuda ahí pendiente, ¿eh? Dios, tengo que arreglar esto. Y es tan bello que Jesucristo lo incluyó en el modelo de oración que debíamos tener. ¿Saben? Yo les puedo asegurar que pueden pasar días, semanas y aún meses sin decirle a Dios, Dios, perdóname por esto que ha estado en mí. Y así como chiflando en la vida, así como si nada pasara, ¿no? Tú necesitas de perdón. Si no te has dado cuenta, necesitas ser perdonada y necesitas ser claro en tu corazón que estás siendo perdonada o estás siendo perdonado. Porque entonces vas a tener saldo a favor. Espero que te quede clara esa ilustración. Saldo a favor que vas a trasladar. Híjole, hay muchas deudas acá. Y pues aquí, ay, ya se me acabó. Bueno, entonces voy por más. Porque al que mucho le ha sido perdonado, mucho amará.
¿Sí queda claro?